estamos aquí. Muy buenas tardes, días, noches para todos nuestros estudiantes de la Escuela de Artes La Puerta. Tengo hoy un invitado súper especial que es Brian, así que quiero presentárselos y quiero que él sea quien se presente, por supuesto. Así que bueno, un gusto tenerte acá. Cuéntanos un poquito de ti, cómo te llamas, de dónde vienes, qué haces, lo que nos quieras compartir. Ok, hola, mi nombre es Brian Escobar, soy de la ciudad de Medellín, soy bailarín originado desde un pueblo que se llama Puerto Boyacá y radicado en la ciudad de Medellín con mi agrupación Big Up the Street, bailando hace más o menos como 13 años. Wow, qué genial. Y a mí me gustaría saber, y quiero que le cuentes aquí a la gente, ¿desde qué edad empezaste? Y hay una pregunta que yo amaría que respondieras y es ¿por qué te gusta bailar? O sea, ¿qué sientes cuando bailas y por qué decidiste irte como por esta línea del baile, de la danza? Ok, bueno, yo bailo profesionalmente más o menos desde hace 13 años, con mucha indagación pues a fondo sobre lo que es el arte, la danza urbana y la cultura urbana. Pero desde mi raíz, mi padre es costeño, él era bailarín, entonces desde que tengo memoria me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la música hip hop y todo eso. Me llevó a tomar como esa decisión de querer ser artista. Pero antes de esto, pues en mis estudios tenía pues proyectos de ser diseñador gráfico, me gustaba mucho el fútbol, llegué hasta ser boxeador, o sea, pero hice muchas cosas cuando estaba más pequeñito. Pero aún así la danza estuvo como por encima de todo lo que de alguna manera quería proyectar. Entonces la decisión fue porque pues al ver a mi padre bailar y saber que fue bailarín me llenó de muchas ilusiones y yo quería hacer lo mismo. Me gustaba mucho que la gente viera y vibrara conmigo, entonces me enamoré desde el colegio, me enamoré mucho de la danza y luego de ser un gusto y una pasión pasó a ser una disciplina, un estilo de vida y hoy en día puedo decir que vivo de la danza completamente. Wow. Qué chévere, Brian, qué rico saber de ti. Hoy estamos en un escenario diferente, como lo ven, nos tocó al aire libre. Así que bueno, escuchan ruidos y lo que sea, pero a mí lo que más me importaba era conocer el corazón de Brian. La razón por la que está acá es porque me pareció genial cómo enseña, cómo transmite el baile, pero también cómo lo vive. Entonces, hay unas preguntas muy puntuales que le he hecho a todo el mundo. A ver, ¿tú qué nos puedes complementar? La primera pregunta es para ti, ¿qué es el arte? Para mí, ¿qué es el arte? Para mí el arte es una manera de comunicar lo que Dios no puede hacer él mismo. Nosotros somos como conectores de lo que realmente Él quiere que seamos, ¿cierto? Y la danza, la música, la pintura, todo este tipo de artes son como información, como mensajes que por medio de nosotros Él puede comunicar. Wow, qué lindo, qué respuesta tan espectacular. Y entonces, ¿qué es la creatividad? La creatividad, la creatividad creo que es un derecho que todos tenemos y que de alguna manera trabajamos desde lo que vivimos, ¿cierto? Nosotros a veces creemos que las cosas que vivimos no influyen y esto hace mucha referencia. Entonces, digamos que si a mí me gustan los videojuegos, todo lo que yo bailo va referente en el subconsciente a los videojuegos. Tenemos mucho que hacer dentro de la creatividad, porque sea lo que sea, hasta el hecho de haber llegado aquí, estamos haciendo una pequeña improvisación y eso es algo que nace desde la creatividad. Cómo sentarnos, cómo pararnos, cómo caminar, qué querer hacer, ¿cierto? Pero la creatividad parte de no estar dentro de la monotonía. Sí. Buenísimo. ¿Para ti arte y creatividad son lo mismo, son diferentes o se complementan? Para mí se complementan demasiado porque son diferentes maneras de percibir como lo que quiero transmitir, ¿cierto? Entonces, digamos, la creatividad puede tener muchas ramas, ¿cierto? Yo puedo con la creatividad jugar con líneas, con ondas, con sensaciones, con emociones, ¿cierto? Y la creatividad me da esa libertad de poder darle conceptos, ¿cierto? El arte es la manera que complementa toda esa creatividad para llevarlo a un concepto más claro. ¿A qué me refiero?
yo puedo ser bailarín, pero si yo digo, yo esta coreografía la monté basándome en esto, mi arte se está basando en que yo lo hice desde la emoción, ¿cierto? Entonces, a eso me baso con el complemento, son como muy familiares, esas dos, es como, son muy buenos componentes. Van ¿sí? ahí. Van ahí, Ok. están juntos. ¿Y qué haces para crear? Tú creas coreografías, ¿verdad? Digamos, como cuáles son tus hábitos o tus rutinas para crear, para crear algo nuevo, transmitírselo a alguien. ¿Qué sueles hacer? Bueno, generalmente no es que tenga un hábito que yo diga, bueno, me voy a sentar y voy a pensar en esto, no. Pero sí hay algo muy curioso y es que cuando yo quiero que la creatividad de la musicalidad, de los movimientos fluya, me salgo de la monotonía. Dejo de escuchar hip hop, dejo de escuchar reggaetón, dejo de escuchar popping, funk, ¿cierto? Y me pongo a escuchar algo muy diferente. Me gusta la música clásica, me gusta la salsa, me gusta hasta la música para planchar, ¿cierto? Soy bien crossover y le doy un poco de espacio a mi mente para que oxigene un poco las ideas. Entonces, cuando ya regreso a mi espacio, al mood de bailarín, ya creo que el cuerpo, la mente funcionan de una manera un poco más fluida. Y es como una estrategia que yo utilizo, porque si me saturo, no me da nada, ¿cierto? Okay. Entonces es como uno de los pequeños hábitos que utilizo. Pero digamos, por ejemplo, hay canciones que me dan sensaciones muy diferentes. Hay canciones que quiero transmitir como si fuera un maleante, o que quiero transmitir como si estuviera muy convencido de mí, o que quiero transmitir desde el amor, que quiero transmitir desde la tranquilidad. Entonces me baso también en esas sensaciones para poder montar una coreografía y hacer las secuencias conforme yo las tengo, las interpreto y la persona también las pueda sentir de ese mismo modo. Wow. Sí. ¿Tú crees que un bailarín y un cantante tienen algo en común o son dos mundos diferentes? Considero que sí, que tienen mucho en común. De hecho, yo tengo una alumna, le doy clases, ella es bailarina y también canta. Y ella me ha enseñado mucho sobre cómo se escribe la música, cómo se lee la música, cómo se cuenta la música. Y yo le he dicho a ella que el baile se cuenta y se vive de una manera muy diferente, pero se complementan porque es como cuando tú estás escribiendo en otro idioma, pero todos vamos para el mismo lado, independientemente de lo que estemos escribiendo, ¿cierto? Es el mismo camino que vamos a encontrar, porque que tú hables en inglés y que yo hable en español no altera mucho el mensaje, vamos para el mismo lado. ¡Ay, qué lindo! Bueno, espero que estén disfrutando esta entrevista. Me gusta mucho y hay algo que te quiero preguntar. Y, digamos, yo canto desde pequeña, amo cantar. A veces tuve una época en la que paré porque me sentí un poco frustrada con el tema artístico en cuanto a crear música es costoso, sobre todo en un país como Colombia, ¿cierto? El que tanto valoran lo que tú haces. Pero quiero saber tú qué sientes cuando bailas, o sea, yo veo a los bailarines como tan empoderados que siento que eso le hace falta mucho a los cantantes. Los cantantes les cuesta mucho estar empoderados. Yo le dicto clase a mucha gente y si algo me ha costado es sacarles como esa personalidad de que se miren al espejo y digan aquí estoy yo, pero a los bailarines yo sí les veo eso. Entonces no sé, quisiera saber tú qué sientes, como si pudieras expresarlo con palabras. Bueno, explico los espacios. El cantante no tiene la posibilidad o generalmente no se forma en espacios con muchas personas, ¿cierto? Digamos, si vas a una escuela de canto, no sé cómo funcione, pero tengo entendido que para aprender a cantar realmente, donde te enseñan los docentes, no son espacios llenos de muchas personas porque a pesar de que a muchos les gusta cantar, las escuelas de canto no están todas siempre muy llenas, ¿cierto? Y se vuelve un trabajo como más semi-personalizado. En cambio, los bailarines, desde que les enseñan a bailar hasta que les enseñan a compartir, los vuelven muy extrovertidos, ¿cierto? Las enseñanzas se vuelven un poco más extrovertidas porque te dicen, tienes que tener más confianza, tienes que bailar con más actitud. Desde meterle ese tipo de palabras y razones a la persona, le cambias el chip totalmente, ¿cierto? Y es algo que yo siento que debería hacerse en todos los espacios del arte, ¿cierto? Hasta el pintor debería estar muy convencido de que lo que pintó está increíble. Yo cuando bailo, a mí me gusta ser muy sincero.
Cuando yo bailo, me siento mucho más contento por ver las sonrisas de las personas que por lo que yo estoy haciendo. Porque yo pasé mucho tiempo siendo alumno y aún lo soy, y sentía que el profesor quería siempre ser el bueno, pero no quería ser mi profesor. Y el ser él el bueno se iba a ir siendo el bueno y yo iba a seguir siendo el alumno que tenía que esforzarme el triple o el no sé, bueno, una cantidad de veces para poder lograr algo. Entonces también ahí viene como el reto de hasta dónde quiero llegar yo, y eso me motiva tanto que comienzo yo a explorar qué confianzas voy a tener y todo. Entonces de pronto en esos espacios uno comienza a tomarse un poco más propio el ambiente, las personas, ¿cierto? Y se siente más acompañado, ¿sí? Okay. De pronto si yo en mi personalidad tengo eso de que soy introvertido, pues al llegar a un lugar, sí o sí, independientemente de que me expliquen y me digan, sí, es algo que no va a cambiar solo si yo no tomo la decisión, ¿cierto? Wow. Pero también lo enseñan, también se aprende, ¿sí? Y cuando yo bailo, pues yo no me creo la última Coca-Cola, pero sí algo debemos tener los artistas, como seres humanos también. Es que dentro de la tarima tenemos que estar muy convencidos de que somos los mejores, ni en uno ni el dos. Tenemos que ser de los mejores. Cuando dictábamos clases presenciales en la escuela, eran grupales y la pandemia nos obligó a lo que exactamente estabas diciendo, el canto se vuelve muy personalizado. Entonces la persona se acostumbra a estar ahí como solita, y tengo un proyecto de hacer un entrenamiento para cantantes muy parecido como lo hacen los bailarines, frente a los espejos y como con mucha gente, pero te cuento que es complicado llegar ahí. Pero tú le aconsejarías entonces a los cantantes que dejen de ser llaneros solitarios y traten de trabajar más en equipo. ¿Qué otro consejo les podrías dar? Que compartan mucho con otras personas, que escuchen, y a veces escuchar es más bonito que tomar la palabra, ¿sí? No siempre quedarse callado, porque generalmente también hay personas que les gusta reservarse. Entonces siento que debe haber un equilibrio. Cuando tú compartes con otras personas, te puedes dar la oportunidad de aprender a cómo convivir. Y siento que el artista tiene que buscar eso, cómo aprender a convivir, cómo tocarle el alma a las otras personas, ¿cierto? Y tocarle el alma a las personas es dependiendo de las emociones. Si yo quiero decirles, bueno, voy a cantar una canción con mucho coraje, la persona que esté escuchando las canciones mías se va a conectar tanto que yo no tengo que decirle, escucha con coraje, no, ¿cierto? Sí. Ya, el mensaje está ahí, el mensaje está ahí. Entonces, cuando estamos reunidos con otras personas, podemos reírnos, podemos hablar de algo que sucedió, y eso nos da la libertad de poder ser nosotros. Y es lo que yo digo, o sea, yo sé que nosotros los artistas tenemos que buscar un personaje para poder llegarle a alguien, para llamar la atención, pero también hay que buscar el equilibrio entre el personaje y yo, no dejar de ser yo, porque entonces ahí voy a perder la esencia. ¿Y qué soy yo sin esencia? Soy uno más de montones, ¿cierto? Entonces, sí, no sé, o sea, aprender con más personas, convivir con más personas, salirse un poco de la monotonía y creerse mucho el espectáculo. La vida de un artista es 24/7 un performance, ¿cierto? Entonces el performance siempre, hasta cuando camino, hasta cuando hablo, cuando me expreso, yo siento que yo soy una persona que en todo momento está en su performance, de artista, ¿cierto? Yo me acuesto y literalmente hasta lo que sueño buenísimo, es en performance, sí. Pero eso está chévere, porque a veces siento que como que los cantantes están en un mood diferente todo el día y llegan a la clase y se convierten en cantantes.
Exacto. pero salen de la clase y siguen siendo, no sé, el cocinero, el otra cosa, el estudiante, el no sé. Y ese mood me gusta mucho. Eso es algo lo que yo peleo con las redes sociales, que a veces tú ves a los, por ejemplo, a los influencers o creadores de contenido. Tú los ves en la cámara de una manera, súper maquillados, súper vestidos, súper... y te los ves por la calle despelucados, no sé, como que es una imagen para una cosa y otra imagen para otra, pero yo creo que uno también debe ser auténtico 24/7 si decide ser artista. Okay. Bueno, sí pienso que lo que dices respecto a las redes es algo que nos ha quitado mucho la autenticidad, ¿cierto? Pero también sé que es un espacio que ha vuelto a las personas, no sé, las redes tienen su pro y su contra. Para muchos es un espacio seguro de mostrar lo que quisieran ser. Ajá. Para otros es una oportunidad de darse a conocer. Para otros puede ser simplemente un espacio donde pueden ser escuchados. Pero ¿qué es lo que pasa? Las redes sociales nos han vuelto personas que creemos en ese positivismo tóxico de que todo está bien y de que todo debería ser perfecto. Pero la realidad es que a nadie le gusta escuchar historias tristes, a nadie le gusta escuchar algo donde de alguna manera te sientas incómodo, ¿cierto? Tú subes un video, no sé, expresando un sentimiento como ser humano, fuera del artista que eres, y la gente de inmediato va a decir, está llamando la atención, quiere que o sea, ese tipo de cosas, ¿cierto? Y yo considero que las redes deberían, no por ser las redes, sino nosotros, deberíamos ser en las redes totalmente sinceros, ¿cierto? Sí. Ser totalmente transparentes, porque yo soy una persona que a mí me va muy bien en la danza, pero tengo muchos bajones emocionales. Y a veces mi forma de desahogarme es escribir, o para mí, o escribir para... Creo que esto es algo que de verdad les va a servir mucho. Escribir para que las personas que pasen la misma situación que yo no sientan que son las únicas que están así. Y que se den cuenta que a pesar de que en mis redes ven a un gran bailarín, también tengo problemas, como muchos. Entonces eso los hace sentir aliviados. Y me lo han dicho, ¿cierto? Y es por esa razón que a veces yo o me automotivo o motivo a otras personas o coloco que no estoy motivado, porque no puedo estar motivado todos los días, soy un ser humano. Y esa es la razón por la que yo digo que muchas personas a veces le muestran a otros una vida perfecta de redes, pero después fuera de redes es una vida infeliz. Y le estás enseñando a la gente a hacer plástica desde aquí, ¿cierto? ¿Y qué escribes? ¿Post, poemas, canciones? No, mira que yo, bueno, un pequeño suceso que tuve hace más o menos 3 años. Yo comencé bailando más o menos a la edad de los 11, 12 años, mucho antes, pero así que yo entré a la danza, 11, 12 años, y empecé con mi hermano. Mi hermano se llamaba Johan Escobar, y nosotros empezamos todo el proyecto de querer ser bailarines. Estuvimos en varias agrupaciones, luego quisimos crear la de nosotros, fuimos campeones nacionales muchas veces, hemos sido pues como referentes en el país y fuera del país también, reconocidos como los hermanos Escobar. Pero bueno, lastimosamente hace 3 años mi hermano tuvo un accidente y falleció, falleció a la edad de 23 años, y pues esto a mí me cambió la vida, me desconectó literalmente, me desconectó mucho porque, o sea, primero, él era mi mano derecha para muchas cosas y era el otro director de la agrupación, era el gran bailarín al lado mío. Y verme bailar a mí solo es para muchas personas algo espectacular, pero vernos juntos era otro cuento. Entonces, me tocó acostumbrarme, o sea, literalmente aprender a vivir con esa soledad, porque a pesar de que vivo rodeado de muchas personas, él era como ese polo a tierra en el cual yo sentía motivación. Cuando estaba desmotivado, él me motivaba. Cuando él estaba desmotivado, yo lo motivaba. Entonces, hoy en día tuve que aprender a eso. Entonces, cuando yo escribo como diciendo que de alguna manera mi salida no fue ser fuerte, porque ya lo era, sino fue la única opción que tuve, ¿cierto? Y el ser ese roble que mucha gente de pronto ve
motiva a otras personas, pero no quiero que se motiven por ver que salí adelante. Esa no es la gran motivación. Quiero que cada uno aprenda a vivir sus luchas, pero que entiendan que todos, a pesar de que tenemos muchos bajones, de alguna manera siempre tendremos una salida, ¿sí? Entonces estuve mucho tiempo en temas depresivos, ansiedad y todo ese tipo de cosas. Pensé en dejar de bailar y a mí la danza no fue la que me salvó. A mí me salvó fue la decisión de querer seguir viviendo, de querer seguir transformando a las personas. Porque la danza a mí, cuando no me da, me estresa, me pone triste. Entonces, no es que siempre vaya a ser felicidad. Y yo cuando llego a mi casa, después de haber bailado todo el día trabajando, quiero descansar. Claro. ¿Cierto? Quiero descansar. No quiero llegar y decir como que, tengo tiempo libre, voy a bailar para mí. No, quiero descansar. ¿Cierto? Entonces, son perspectivas, ¿sí? Y esas situaciones las tenemos que acoplar nosotros a nuestras situaciones, ¿sí? O sea, perdón, redundar. Esa situación tenemos que acoplarla a nuestra cuestión de vida. Y a mí lo que me pasó con mi hermano fue algo que me cambió los hábitos, la forma de ver, y el escribir ese tipo de situaciones, como hoy me sentí un poco más motivado y siento que quiero lograr esto, y a pesar de que me falta esto, y así, ¿cierto? Me desahoga demasiado, ¿sí? Y le llego a las personas como más que todo como porque se conectan con el hecho de saber que no son las únicas que les está doliendo algo, sea lo que sea, así sea un perrito que de pronto se le murió, así sea perdí, no sé, un examen, o ese tipo de cosas que para muchas personas pueden ser algo muy grande, para otras pueden ser muy diminuto. Pero el dolor y la frustración no se mide con una balanza. Cada quien se hace cargo de saber qué valor le da ese dolor y cómo lo va a transformar. ¿Sí? Gracias por compartirnos tu historia. Creo que es motivante y todos pasamos por ello. Y aunque tú dices que a nadie le gusta ver cosas tristes en las redes, creo que a veces cuando somos transparentes en contar lo que verdaderamente estamos sintiendo, ha sido el momento que más ha transformado la vida de ciertas personas. O sea, a veces es importante, no podemos estar mostrando igual todo el tiempo cosas increíbles de nuestra vida. Gracias por compartirlo. Y también qué bueno que te motivaste a seguir bailando. Sí. Porque a mí por lo menos la semana pasada me motivaste un montón y quería que le pasaras esa motivación a la gente con la que trabajo, porque los cantantes también se frustran un montón, no sabes cuánta gente ha querido abandonar, las cosas no salen como esperan y de una dicen ya no más. Entonces qué bonito saber que aunque es un arte entre comillas diferente, se complementa muchísimo y que a la final somos seres humanos que estamos pasando como por lo mismo. Yo te doy muchas gracias por compartir eso y me encantaría para cerrar esta entrevista de pronto que pudieras motivar. Aquí hay cantantes, pianistas, guitarristas, bateristas, hay bandas, hay gente que no sabe nada, que está empezando, como tengo estudiantes que llevan conmigo 3, 4, 5 años. Algo que como artista les quisieras dejar, y también hay de muchos países, peruanos, mexicanos, hay gente en Estados Unidos que son migrantes, ¿cierto? Argentinos y por supuesto una comunidad colombiana también muy grande, ¿no? Entonces como que, ¿qué les quisieras dejar? ¿Qué les quisieras transmitir? Y también cuéntanos dónde te podemos encontrar, cómo te podemos seguir, cómo podemos seguir lo que tú haces y también aprender de ti, bueno. Ok, bueno, más que todo manejo mi red social de Instagram, aparezco como Escobar04_, literalmente así aparece. Mi mensaje como artista y como ser humano es: no siempre habrán como situaciones que nos motiven, pero somos los únicos que podemos darle control y equilibrio a las decisiones que queremos, ¿cierto? Y si tú tomaste la decisión de ser artista, tienes que entender que el artista tiene que tocar muchas puertas, tiene que recibir sí y tiene que recibir un no, ¿cierto? Tiene que hacer muchos sacrificios, tiene que ser disciplinado todos los días, tiene que pensar en que su sueño no se puede limitar al tiempo de otros, tiene que pensar que desde el día 1
hasta el día en que hoy, o sea, el día de hoy, mire atrás y se dé cuenta que ya no está donde comenzó, que está mucho más adelante. Entonces, mi mensaje realmente es que no esperes nunca para hacer lo que otros después van a hacer y decir como, hey, yo podía haber hecho esto, pero no lo hice porque me quedé esperando la oportunidad. No, tenemos que buscar las oportunidades, ¿sí? Tenemos que buscar tener contactos, tenemos que buscar hacer muchas estrategias, tenemos que volvernos personas estratégicas, empaparnos de mucha información, ser empresarios, sí, literalmente pensar en ser empresarios, pensar en movernos de aquí para allá, ¿sí? Porque no todo va a llegar aquí sentados, no va a suceder. Yo siento que he logrado mucho y al mismo tiempo no he logrado todo lo que he querido, pero... Lo que quisieras. Sí, lo que quisiera, pero no estoy donde empecé. Llevo todo este tiempo bailando y en mis redes sé que no tengo la gran cantidad de seguidores, de hecho tengo como 10.500 y de alguna manera sé que es mucha gente, porque antes veía, yo decía, tenía 2.000 seguidores, porque tengo 10.500, son muchos, pero yo me pongo a ver bailarines, artistas que tienen millones de seguidores, ¿cierto? Sus mensajes no llegan, la gente ve lo que yo hago, esos 10.500 que tengo ahí, ven mis historias, ven mis videos, comentan mis videos. Y desde que tú tengas 1, 2 o 3 personas que te sigan, ya tienes suficientes. Entonces, quiero que no pienses que es imposible lograr algo, porque no se trata de famosos. Se trata de que tú realmente veas que eres el protagonista de tu película. Wow, ¿Listo? qué lindo. No, pues gracias, Brian, de verdad. Todo el gusto. Aquí abajito yo les voy a poner tu Instagram para que te sigan. También vamos a poner videitos para que puedan ver tu trabajo. Y pues nada, espero que se puedan motivar por esto. Espero también tenerte más adelante, poder ir a visitarte a Medellín y conocer un poco lo que haces con tu gente, con tus estudiantes. Sí, esa es la otra. Estamos en Bogotá y él vino a visitarnos a Bogotá, pero tú eres de Medellín, ¿no? Entonces pues nada, me despido de todos. Gracias a ti por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y nos veremos en otra ocasión.